Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Voces que Inspiran. Hoy tenemos con nosotros a Ian Blanes, director de la Escuela de la Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ian viene a hablarnos de las situaciones en las que estás en el sitio correcto, pero no en el momento adecuado. Vamos a escucharle. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Voces que Inspiran. Hoy tenemos con nosotros a Ian Blanes. Hola Ian, ¿qué tal? Hola, buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar. Al final lo hemos conseguido, ¿eh? Estamos grabando. Ha sido, ha sido interesante la transición, ¿no? Desde que te dije, vamos a grabar, ¿no? Hasta ahora. Cuéntanos un poco, Ian. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estás haciendo ahora? Un poco tu carrera. Vale, va. Venga, pues yo soy Ian Blanes y actualmente pues hago de director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dices, pero, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Pues yo empecé estudiando unos estudios de ingeniería, que era ingeniería informática. Y cursé la ingeniería informática superior. Luego hice un máster en informática avanzada y luego hice un doctorado en informática. Y como lo de la informática pues no me gustaba, pues seguí con el tema. Y como me lo estaba pasando muy bien en la universidad, pues decidí quedarme. Y justo cuando acabé el doctorado empezó la crisis económica en las universidades y las posibilidades de estabilización, pues bueno, eran muy pequeñas. Am, yo seguí por aquí, pues por los pelos y al final, ya cuando la cosa empezó a mejorar, pues conseguí una plaza de profesor en la universidad y un poco de tiempo después, pues había unas elecciones a la dirección del centro Unas cualquiera. y, y a mí, pues a los fregados me llaman. Y había las elecciones estas y te lo ibas mirando y diciendo, esto va a ser un percal de narices. Y Y yo cada vez me decía, gusta más, ¿no? Jan, sí, y decía, Jan, las elecciones decían, Jan, va, pero pues si te lo vas a pasar bien. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Es muy divertido y creo que es una cosa que nos creemos, ¿eh? Pero bueno, que al final el fregado pues no, nos acabó llamando y no solo a mí, sino al equipo de dirección y conseguimos pues un equipazo que estamos aquí arremangados en la dirección de la escuela. Yo ya lo veo, ¿eh? O sea, es decir, bueno, la gente que nos escucha sabe que soy profesora asociada, ¿no? En la Universidad Autónoma de Barcelona. De hecho, cuando Ian no era director, Sí. fue el con el que tuve la entrevista, ¿no? Para entrar. Y una de las cosas que sí que agradezco un montón de la universidad y en general es de ti, Ian, ¿no? Y del Mm. equipo que tienes detrás es que siempre estáis predispuestos a hacer lo que sea. O sea, no voy a decir os dejáis liar fácil, porque siempre tiene que tener por detrás un objetivo que esté alineado y cosas de este tipo, pero si podéis facilitar lo que sea, lo facilitáis. De manera muy ágil, ¿no? Y esto se nota mucho. Bueno, al final, yo siempre digo que los proyectos son buenos cuando hay personas detrás que son buenas, no solamente técnicamente, sino también de forma humana, ¿no? Y esto es algo que en la Universidad Autónoma de Barcelona y en concreto en la Escuela de Ingeniería, ¿no? Que es donde trabajo, lo veo, se nota, se palpa. Es algo mira, ojalá no se pierda nunca, ¿eh? Porque realmente es lo que da valor, no solamente a las personas que están estudiando, sino también a las que están trabajando en todos los puestos que estén, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí daros la enhorabuena porque desde luego es algo que se ve, ¿eh? Y con todas las cosas que hacéis, bueno, voy a decir hacemos porque yo también estoy metida ahí, ¿no? Pero muchísimas, ¿no? Ahora enseguida vendrá la Meme Engine, bueno, y hay un montón de hackatones, en fin, un montón de historias que si quisieras no pararías desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Así que bueno, enhorabuena por Oye, esta parte. Ana, gracias, ¿eh?
La verdad es que Es verdad, si no, no lo diría, pero es cierto, esta parte. O sea, yo, sinceramente, estoy muy contento de aquella entrevista porque hicimos un muy buen fichaje, también te lo digo. pues Am, muchas gracias, muchas gracias. sí, yo me acuerdo de aquella entrevista. Creo que nos llegó porque había una persona que ya trabajaba en la autónoma, ¿no? Ya salía una plaza de profesor asociado y, y nos dijo, oye, mira, que conozco una persona que quizás que tiene interés, ¿no? Y esto ya es una muy buena señal. Y hicimos aquella entrevista y dices, oye, hay algo aquí, ¿eh? Y desde entonces, pues que estás de profesora asociada y esto ya hace bastante. Y buen Desde fichaje, puro 2019, ¿eh? seguro. Sí, Sí. sí. Y bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Por ¿no? Las felicitaciones. Es que Mira, cuando las cosas se hacen bien, también hay que decirlo, ¿no? Que a veces siempre ponemos las cosas malas, ¿no? Y fíjate, ha pasado tal y no, no, que pero también tenemos, las... ¿eh? Nuestros Sí, defectillos, no. bueno, es todo el mundo, ¿eh? Pero hay que valorar las cosas buenas que se tienen, porque no siempre se tienen, y cuando no las tienes, las echas a falta. Primero hay que valorarlas, vivirlas, sentirlas y disfrutarlas todo lo que puedas, ¿no? Y en este caso, dentro de la UAB, creo que la gente que esté estudiando, en concreto la Escuela de Ingeniería, porque las demás escuelas, pues no sé decirlo, ¿no? Ojalá Mm, tengan la misma fuerza, ímpetu y valores, ¿no? Que se transmiten. Pero yo de los alumnos, a veces en clase lo digo, que no sabéis, o sea, yo, cuando estudiaba, y eso que la UPV es muy buena universidad y hacíamos un montón de cosas, me he dado cuenta de que conforme han ido pasando los años, pues se hacían muchas cosas más. Y aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona las tenéis, chicos, aprovecharlas. O sea, porque luego cuando se lanza al mundo laboral no vais a tener esta suerte de, pues el fin de semana hago esto, entre semana y no sé qué, la conferencia cuántos, la charla de no sé qué, y todo esto os va sumando, ¿no? sí. Incluso a nosotros que trabajamos, o sea que... Mira, hay una idea que nos ayuda bastante a saber lo que estamos haciendo y que repito constantemente, ¿eh? O sea que quizá no es un spoiler en este vídeo, ¿eh? Pero la idea que repito es, ¿no? ¿Cuál es nuestra función como universidad? Es por qué las sociedades modernas tienen universidades. ¿no? Y yo creo que esto es porque retorna a la sociedad. Porque en el momento que deje de retornar, pues esto va a dejar de existir. Y ese retorno, claramente, pues no es un retorno cualquiera, ¿no? Es el retorno que pueden dar las universidades. Pero entendiendo que tiene que haber este retorno, entonces empiezas a decir, vale, tenemos que hacer muy bien las clases, tenemos que hacer una muy buena formación, tenemos que hacer muy buena investigación. Pero también hay otro tipo de retorno, pues aulas de extensión universitaria, toda esa formación que no sale en las guías docentes y que son una de estas cosas ahora a las que, ¿no? Hacías mención, que también pues, nos ayudan a formar a los estudiantes en soft skills, gestión, en otras cosas vaya, nos parece que no tienen precio y que luego, pues, hacen a esta gente, pues, mejor persona. O sea, que no, no, Y, y- no- y también, y también voy a añadir mejor profesional, sí, porque mira, al final, pero no cuando solo, ¿eh? sales, sí, exacto, porque al final, bueno, y al principio tú eres una persona y luego tienes la capa de profesional, ¿no? Pero la persona es la que subyace debajo. Sí, Eh, y si como persona no estás del todo formada o tienes carencias de lo que fuera, ¿no? Pues esto en el mundo profesional se ve, porque se nota, ¿no? Em, de hecho, iba a hacer un apunte más y es, cuando sales de la carrera, todo el mundo tiene más o menos lo mismo que tú. O sea, es muy difícil eh, destacar ujú, porque, bueno, pues todo el mundo es ingeniero informático o ingeniero de datos, ¿no? ujú, ujú. O lo que fuera. Y de hecho es la parte que te diferencia. Aquí estamos un poco ya casi como, bueno, voy a decir, no voy a decir casi, pero como Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que te diferencia o lo que te da valor de más, ¿no? De tener un título en una pared que diga que has pasado pues ciertas competencias, ¿no? Y que tienes ciertos conocimientos. Y aquí es donde la persona tiene que sobresalir. Porque si como persona tú te has formado en
tienes muchos más soft skills, has hecho algún proyectito, aunque sea pequeño, ¿no? Y has visto pues cómo planificarlo, cómo hacer la gestión de riesgos, cómo te han venido cosas que no sabías, que ni intuías que te iban a pasar Claro, y cómo las solucionaste. Todas estas partes te tienes que enfrentar a ellas, ¿no? Y siempre hay una primera vez que te enfrentas a ellas. Si esto te ocurre en la universidad, cuando salgas, pues vas a tener pues, muchas más herramientas que si no lo has hecho y te tienes que enfrentar en ese momento, ¿no? Y esto, las empresas, bueno, todo el mundo sabe que estoy en HP, ¿no? Es algo que también valoramos mucho, porque al final cuando hacemos entrevistas, te vamos a hacer una entrevista técnica, sí, como a todos, claro. pero una vez la superes, el que hay después también lo valoramos un montón. No sabría decirte si es 50-50, 40-60, pero desde luego no es un 5%. Es mucho. Sí, sí, puede ser muy bueno técnicamente, pero si no tienes esa capacidad de ser resourceful, ¿no? De Mm. resolver problemas, pues tampoco, ¿no? No sirve de Si no mucho. tienes las herramientas, los resources, ¿no? Que decías. Bueno, Bueno, y aquí hay una cosa, ¿eh? Quizá, ¿no? La gente que nos escuche, pues lo da por hecho. Pero hay mucha gente que se piensa que, ¿no? La ocupación en el sector TIC es una cosa de trabajos individualistas. Y esto ni de lejos es así. Un trabajo no. en equipo. O sea, muy grande no será el proyecto que puedas hacer tú solo. Y por poco que sea grande el proyecto, es un equipo moderado de gente. Tanto esa capacidad de trabajar en equipo y ¿no? De tener los codos pelados, de trabajar con compañeros y compañeras, esto es crítico. Y bueno, y la gente que hace una carrera, ¿no? de ingeniería, una carrera de informática, telecomunicaciones, ¿no? Las quizá más clásicas del ámbito TIC, Ujú. cuando salen de la carrera, pues la de prácticas que han hecho en grupo y tienen los codos pelados de trabajar con gente. Esto es así. Sí. Y qué necesario es, ¿eh? Que a veces cuando yo, por ejemplo, imparto una asignatura, en caso de prácticas de laboratorio, que son en grupo, ¿no? Y siempre les hablo de los divorcios y cosas de este tipo, ¿no? Pero lo importante es que sepas que nunca, casi nunca vas a trabajar con gente que son tus amigos. Esto no va a pasar. Sobre todo al principio, luego sí que pues te los ganas, ¿no? Mm, mm. O haces más roce y dices, pues mira, cosas que creíamos que nos separaban mucho, de repente, ostras, pues no es así, ¿no? Y nos llevamos súper bien y lo que fuera, ¿no? Pero esto tienes que enfrentarte a ello. Y cómo trabajar con personas que no conoces, pues, pues es que tienes que hacerlo. Y en la universidad es la mejor forma de aprender porque que te cargues tú entero con unas prácticas porque el compañero no ha trabajado tal no sé qué, pues te dará un aprendizaje para cuando vayas al trabajo de verdad, que no te vuelva a pasar y a seguir avanzando. Es que va así. Y suerte tienes, voy a ponerlo así, suerte tienes de si te ha tocado un compañero que no ha trabajado y lo has sabido manejar bien, y has conseguido que el otro trabaje, porque eso significa que cuando vayas al mundo laboral y te ocurra algo parecido, ya tienes la herramienta como para que esto te pase y lo soluciones. Y si no la tienes, pues la habrás aprendido o sabrás que no es lo que tienes que hacer, ¿no? Y empezarás a buscar otro tipo de herramientas. Así que sí, estoy de acuerdo con que el trabajo en equipo, bueno, es que no se trabaja individualmente, se trabaja siempre en equipo. Por muy, voy a hacer una web simple, siempre tendrás al de Customer Experience que hará no sé qué, al de los iconos de no sé cuántos, bueno, en fin. eh, no hay proyecto, que es lo que has dicho antes, no hay proyecto simple donde no trabajas con personas. Incluso el cliente, que también es una persona. Sí, sí, sí. Y hay que gestionar las expectativas también. Sí, pero esto quizás lo dejamos para otro capítulo. Pues, pues Ian, si te parece, vamos a pasar a la parte profesional, ¿no? En la que nos Venga. cuentas alguna experiencia. En este caso, te voy a preguntar, que la pregunta Ujú. estrella del podcast, ¿cuál es el momento más difícil que has vivido en tu vida profesional? Y Mm. cómo lo superaste o qué herramientas ganaste, ¿no? Para poder que al menos fuera más liviano.
Pues mira, yo diría que no fue un momento, sino que fue un periodo, y es al que hacía referencia un poquito antes, al de una vez, ¿no? Acabas el doctorado, y, ¿no? Parece que te quieres o que hay la posibilidad de estabilizarse en la universidad, y esto se esfuma de un plumazo por la crisis económica. Y bueno, fue una situación bastante dura. Am, Porque, bueno, hay que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y yo solo estaba en el lugar adecuado, pero no era el momento adecuado. Y hasta que ¿Y qué no haces, no? empezó, pues bueno, trabajar mucho. Trabajar mucho y luchar, y era una cosa a largo plazo. La suerte también fue que no era el único que estaba en esta situación, sino que en el campus pues había bastante gente que estaba igual. Y hicimos bastante equipo, ¿no? Sufrimos también juntos. La verdad es que sí. Y al final, pues ahora, ¿no? Pues te encuentras a estas personas y recuerdas, ¿no? Recuerdas con cariño, eh, ¿no? Todos aquellos encuentros que nos encontrábamos para ver cómo podíamos hacer una cosa u otra. Claramente no recuerdas con cariño la experiencia, ¿eh? pero, pero no, esa lucha conjunta, la verdad es que sí. Y ahora, ¿no? Mirando hacia atrás, sí que, sí que fue duro, pero ahora ves toda esta gente que se ha quedado finalmente en la universidad y dices, creo que la universidad hizo un buen fichaje, ¿eh? Porque mira, ves una persona que está aquí y dices, ostras, este es bueno, ¿eh? Una de las cosas que sí que me quedo, ¿no? Con lo que Mm, dices de muchas veces pensamos que mal de muchos, consuelo de pocos, ¿no? De tontos, mm, pero mm, em, bueno, para mí no es verdad, ¿eh? O sea, creo que mm, cuando hay mucha gente que está mm, pasando por lo mismo, lo está pasando mal, ¿no? Y te mm, mm, juntas, eh, lo ves primero de otra manera, te sientes mm. arropado en el grupo, Ahí está, que a veces te da este puntito de más para afrontar las cosas, que si no lo tuvieras, pues eh, claramente. eh, lo afrontas de una manera diferente, ¿no? Y tener estos puntitos de más, aunque sean pequeños, ¿no? Pues esto aparte del grupo, he hablado con Mm, tal persona y me he sentido un poco mejor, hace que afrontes las cosas de manera primero más estructurada, porque seguramente tendrás más información y podrás estructurarte mejor a la hora de la estrategia que quieres hacer. Segundo, te sentirás más calmado porque has compartido cosas, has cogido ideas de otros, tienes pues esta parte de, digamos, psicología colectiva, ¿no? Que te ayuda. Y después, tercero, vas a ver muchas historias, tanto a veces acaban bien como acaban mal, o acaban regular, o acaban de formas que ni siquiera supieras que al principio que podían acabar, ¿no? Eh, y tendrá un final. Y en este final verás todo el recorrido, y cuando decías, lo recuerdo con cariño, pues es esto, ¿no? Verás todo el recorrido, verás todo lo que has aprendido, verás las partes buenas, las malas, las estrategias que no vas a repetir nunca en la vida, ¿no? Y estas personas se te quedan siempre. Yo Pero creo que todo, lo que recuerdo con cariño es la relación con las personas, ¿eh? La experiencia no la recomiendo. bueno, no debe ser. Esto de estar en el sitio adecuado en el momento inadecuado es duro, ¿eh? Creo que todo el mundo Mm, mm, podemos tener alguna situación en mente, ¿no? De sitio adecuado, momento inadecuado, incluso con personas, ¿eh? Y, y es duro pensar, bueno, pues quizá 5 años antes o 5 años después, la historia habría sido épica, ¿no? De escribir una novela de esto, ¿no? A mí me gusta ver o me gusta pensar que las partes duras que tiene la vida, en concreto en estos momentos, ¿no? En mm, estos mm. proyectos o estancias, te ayuda a ser mejor persona después. O sea, creo que siempre intentamos evitar, hacemos muy de madres, ¿no? Digámoslo así, Mm, intentamos mm, evitar, o de abuelas, o de como quieras llamarla, mm, intentamos evitar la parte dura a las personas que queremos, incluso a nosotros, porque nos queremos a nosotros mismos, mm.
pero nos ayudan bastante. Oye, Ana, yo ya venía Eh, curtido de casa, que no me hacía falta eso, ¿eh? No, que no, yo se ya lo, se venía lo- curtido, no me hacía falta, ¿eh? No. se lo digo a lo que nos escuchen, ¿eh? Digo, en este sentido. Eh, que, que muchas veces pensamos, bueno, no sé, mira, la típica, esto siempre se lo digo a los chavales de 16 15 años que van a elegir el bachiller en breves, ¿no? Ujú, ujú. No elijáis lo fácil, o no elijáis donde se van vuestros amigos porque os vais a sentir más arropados, elegir lo que queráis, porque si no empezáis a elegir ahora las cosas que queréis, ¿cómo lo vais a hacer más tarde? ¿No? Sí. Eh, pues esto, Mira, aunque sea duro, pues, chicos, hacerlo. yo esto te lo mejoro un poquito si me Venga, a ver. permites. A ver si lo consigo. No solo esto, haz lo que te pasas bien haciendo. Es que luego es mucho más fácil. Aunque sea Am, duro, ¿no? es que quizá va a ser duro, pero es que tú te lo vas a pasar bien. Y pasándotelo bien, las cosas son fáciles. Y esa Mm. dificultad que había inicial, que es duro, pues si le sumas el que te lo estás pasando bien, pues quizá no es tan duro. Ah, y Mm. la vida son 2 días para hacer cosas que quizá no nos gustan demasiado, no nos llenan. Am, de verdad, hacer lo que os pasáis bien haciendo. Obviamente, pues dices, no, a mí es que me gusta dormir todo el día. Bueno, pues esto tampoco. No Tampoco sé complejo, si. ¿eh? No, pero dentro ¿no? Unos límites, pues hay margen muchísimo para elegir. Um, Sí. y, ¿no? Y yo creo que tenemos la suerte, la gente que estudia ingeniería, Mm. de tener una profesión que podemos elegir a qué nos dedicamos. Nos gusta más esto, nos gusta más lo otro, tenemos perfiles bastante polivalentes pues mira, ahora estoy haciendo esto y me lo estoy pasando muy bien. Ahora, pues quiero probar esto otro y creo que me lo voy a pasar bien. Pues pensaba que sí, pero no. Bueno, esto otro. Mm. Y al Sí, final es una aventura. sí, de acuerdo contigo. Pues Ian, vamos a finalizar el Venga. podcast. Me gustaría que tuvieras pues un momento Ujú, para decir cualquier frase, experiencia, o si quieres incluso añadir alguna cosa más sobre lo que hemos hablado, ¿no? ujú. Para ayudar a estas personas que nos estén escuchando pues a lograr sus objetivos y a empezar, o quizá empezar con ellos, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, hay una frase que me gusta mucho y bueno, es una frase histórica y tiene muchas variaciones, pero es que la suerte es de quien se la busca y que pues hay gente que tú la ves desde fuera y dices, ostras, esta persona es afortunada. Y quizás sí, quizá pues por azares de la vida pues ha tenido suerte y todo ha sido muy fácil y le ha tocado la lotería. Pero después hay gente que dices, esta persona es afortunada. Y en realidad es porque se lo ha buscado y ha procurado aquí y allá, trabajando, dándole vueltas a los temas, que las cosas le acaban saliendo. Y cuando te toca la lotería, pues no lo puedes decidir. Pero la otra estrategia, que es pues prepararte, pensar las cosas, a trabajarlas, darle vueltas a los temas, esto sí que puedes hacerlo. Esto también hace, ¿no? que luego pues, sea más fácil que tengas suerte. Pues es un súper consejo. La gente que nos esté escuchando, ya sabéis, tenéis que buscar la suerte, no esperar que os toque la lotería. Yo sigo esperando, aunque la busque y no me toca. Así que sigo con tu consejo, Ian, porque realmente es el que funciona. Así que bueno, lo dejaremos aquí. Muchas gracias, Ian, de nuevo por venir y contarnos tus experiencias, también tus opiniones y vivencias. Ha sido un placer tenerte. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Ana. Como siempre, un placer. Nos Venga, nos vemos. vemos.